Buen día, honorables miembros del jurado. Mi nombre es Ismael Castillo, bachiller de la República Bolivariana de Venezuela. A través del presente trabajo especial de grado, titulado Contrastación del Código Penal venezolano con las diversas tasas de criminalidad, para así lograr una mejor adaptabilidad de la norma en relación a los delitos de carácter doloso. En este caso, mi tutor académico fue el abogado Teresa Méndez. Antes de hacer el abordaje correspondiente al trabajo de investigación, es preciso señalar que a partir del nacimiento de la Quinta República del año 1999, la Constitución del mismo año resulta ser ampliamente garantista desde su artículo número 1 hasta el artículo 350, la cual en diversos puntos da múltiples garantías y elementos que favorecen al ciudadano en cuanto al sistema jurídico, al sistema de aplicación de normas, de formulación de normas y demás. Es preciso también señalar que en el presente trabajo se abordarán diversos aspectos relacionados con la sociología, con la criminología y otros temas que inciden en el aumento de la violencia y de la criminalidad en todo el país. Pues bien, en relación al capítulo 1 relacionado al problema, las cifras que comprenden la tasa de criminalidad aportadas por diversos organismos e institutos manifiestan que la criminalidad en nuestro país actualmente presenta un aumento desproporcional. Las cifras son sumamente alarmantes tanto para el ciudadano que integra el conglomerado social como para el Estado. Tiene mayor auge o se manifiesta con mayor proporcionalidad y la comisión de estos hechos punibles están centrados más que todo en la región central y capital del país, específicamente en los estados de Aragua, Carabobo y el Distrito Capital. Por su parte, con respecto a la formulación, se pretende a través de la reestructuración del Código Penal actual del año 2005 adaptarlo a las realidades sociales que comprende nuestro país actualmente, realidades sociales ligadas a la cultura, a la economía, a factores sociales y obviamente a los factores netamente criminales, tales como, aunado a esto, los factores que inciden netamente en la criminalidad. Pues bien, continuando con el capítulo 1, específicamente en los objetivos. El objetivo general es contrastar el Código Penal vigente con las diversas tasas de criminalidad aportados por diversos institutos y organismos que facilitan el procedimiento relacionado a las encuestas y a las estadísticas, para así que exista una mejor adaptabilidad y una reforma total del Código Penal para que su aplicación sea más estricta, para que el sistema punitivo del Estado sea aplicado de forma efectiva y concreta. Con relación a los objetivos específicos, evaluar los informes y estadísticas sobre los diversos aumentos y las diversas formas que se propicie el incremento de la criminalidad en nuestro país. Con respecto al segundo objetivo, vamos a analizar los delitos dolosos que se categorizan como más importantes. Se toma este tilde porque son los que se les tiene que dar más prioridad, tiene que haber una premura sobre los delitos dolosos, tal y como lo describe el Código Penal en su título 9, los delitos contra las personas. Por su parte, en el objetivo número 3, indicar los factores que propician el aumento de la criminalidad para así preverlos dentro de este proceso de reestructuración o reformación del Código Penal. Dentro del marco teórico, es preciso señalar que en los antecedentes se utilizaron dos de tipo nacional y uno foráneo. El primero por parte de la abogada María Méndez, en su trabajo de especialización titulado Factores que inciden en la criminalidad en Venezuela. Este trabajo especial fue presentado ante la Universidad Firmin Toro del Estado portugués. Es preciso señalar también que fue sumamente importante para el estudio completo de este trabajo abordar dicho trabajo, que sirvió de fuente para determinar cuáles son los factores que inciden y propician la proliferación y el aumento de la criminalidad en todo el territorio nacional. La abogada María Méndez indicaba también que es preciso que el Estado, como ente regulador de las relaciones sociales, sea el principal investigador de la causa y el efecto de las conductas atípicas relacionados a la sociedad venezolana, para atacarlos, preverlos y controlarlos, para posteriormente que exista la sanción. El abogado Eduardo Mora, en su trabajo de especialización titulado Principio de proporcionalidad de las penas
como herramienta de la dosimetría del sistema penal venezolano, también nos da una visión mucho más amplia sobre la proporcionalidad que tienen que tener las penas en nuestro país por la frecuencia, por la forma en la que son ejecutados estos actos criminales que atentan contra la integridad física y contra la propiedad de todas las personas que integramos la sociedad venezolana. Por su parte, el abogado Ceballos Cruz y el doctor en Derecho Bolívar Escobar del Estado ecuatoriano proporcionan en su trabajo sobre la criminología y su falta de aplicación en los principios y el incremento que tiene dentro del índice delictual. Esto también fue de mucha ayuda, porque es preciso que el Estado comprenda la necesidad de estudiar los factores sociológicos, axiológicos y por supuesto aplicar los principios criminológicos para así adaptar unas normas que realmente sean efectivas, que solucionen y contrarresten este tipo de conductas delictuales que atentan contra el bienestar de toda la sociedad. Es preciso también señalar que obviamente son culturas, por lo menos en el último antecedente, son culturas completamente diferentes, la idiosincrasia cambia totalmente, pero las cuestiones con respecto a la relatividad de la norma, de que fue creada por el físico Albert Einstein, se mantienen en cualquier aspecto de cualquier ciencia, y por supuesto el derecho no escapa de esto. La relatividad de la norma, tal como se describe, es un proceso en el cual todo está en constante cambio, todo resulta ser muy efímero, motivo por el cual el sistema penal, por supuesto, tiene que ir de la mano con la sociedad, con sus cambios, con su evolución constante y mucho más en cuanto a crímenes se refiere, porque tenemos actualmente muchos factores, un incremento exponencial sobre la criminalidad. Preciso atacar de las formas correspondientes, no con planes ni medidas completamente ilusorias, ni tampoco aplicando planes de contingencia para someter a criminales de forma ilegal, con desapariciones forzadas de personas y demás, por muy criminales que sean, por mucho que atenten contra la seguridad del Estado venezolano de forma general. Es importante tener en cuenta que la Constitución prevé los mecanismos necesarios para que el Estado ataque, contrarreste y sancione a las personas que sean infractores de lo que está contenido en el ordenamiento jurídico en todo su amplio marco normativo. Con respecto a las bases teóricas, es preciso también apuntar que se tomó como punto de partida el impacto de la criminología dentro del sistema penal actual. Se toma esto como punto de partida, puesto que la criminología va a determinar ciertas conductas, va a aportar los factores que propician, generan y proliferan las conductas delictuales dentro del país. Por su parte, la abogada Inocencia Alfonso de Barro presentó ante la UNES un trabajo penal titulado Principios y Desafíos del Derecho Penal de hoy. Actualmente el Estado venezolano aparenta que no cuenta con los recursos o los mecanismos idóneos para contrarrestar las conductas criminales que se generan en nuestro país, motivo por el cual tiene que hacer una reestructuración tanto del ordenamiento jurídico como de todo el personal de los cuerpos de seguridad del Estado, para que la aplicación del sistema, de las normativas, de las leyes y de los códigos sea el correcto, basado siempre en derecho, también basado en lo contemplado en pactos, convenios y tratados internacionales relativos a materia de derechos humanos, lo contemplado en la Constitución de la República y las demás normas que se derivan de ella. El abogado Carrasco Jiménez, en su ensayo y ponencia titulada Relación cronológica entre la ley y la realidad social. Esto hace énfasis también en la relatividad de la norma, que tiene que ir ajustada. La norma siempre tiene que ir incluso un paso adelante a las realidades sociales, prever ciertas situaciones criminales, prever ciertos actos contrarios a derechos y futuros actos contrarios a derechos que de una u otra forma se van a inmiscuir dentro de la sociedad. No escapa del ámbito venezolano, sino de forma global. Hay conductas que son de cierta forma inevitables, pero sí se pueden prever o atacar de forma anticipada para evitar un mayor malestar de aproximación. La abogada Nola Gómez Ramírez, en su trabajo titulado Análisis de los principios del derecho penal, ella allí estructuraba ciertos principios que deben ser previamente regulados, previamente controlados, y los cuerpos de seguridad tienen que estar regidos por esos principios, principio de legalidad, principio de autonomía y diversos principios que dan al funcionario, que dan al Estado la facilidad, por decirlo de alguna forma, de que todos sus actos sean ejecutados de la forma correcta para
contrarrestar simplemente las conductas atípicas por parte del ciudadano. Los abogados Carlos Eli González y la abogada María Escarano, en su trabajo titulado El Código Penal Venezolano, análisis histórico, jurídico de su reforma. Es preciso también señalar que dichos abogados allí establecen el orden cronológico sobre los pasos de reformas que ha tenido el Código Penal venezolano, para así tratar, y lo definían así, tratar de no cometer los mismos errores que ya se han cometido en el pasado, motivo por el cual sirve de inspiración dicho trabajo para otorgar las garantías correspondientes, para prever simplemente las conductas atípicas, para adaptar el Código Penal a las conductas contrarias a derecho, porque básicamente el Código Penal sirve como base, simplemente, pero no sirve para desarrollar, para sancionar y para controlar los aspectos de la ciudadanía, puesto que existen un sinfín de normas especiales que de una u otra forma derivan del Código Penal, pero que en cierta forma hacen que el mismo pierda su vigencia. Las bases legales son aquellas que se presentan como el basamento legal para el estudio, para el análisis del trabajo especial de grado. Inicialmente se tomó como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asociación de Naciones Unidas del año 1948, que estaba vigente para la época. Es preciso también señalar que para pocos años después la misma pierde su vigencia y se crea la Organización de Naciones Unidas, pero deja este hito histórico que sirve como base para todos los ordenamientos a nivel mundial, para que su ordenamiento se adapte en pro a los derechos y garantías de todos los ciudadanos a nivel mundial. Allí se establece también en dicha declaración los procedimientos a seguir en cuanto a los procesos judiciales, en cuanto a los procesos de reformación de ley y los derechos que nunca pueden ser menoscabados bajo ninguna circunstancia. Claramente se tomó como base legal la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Es la columna vertebral y se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, de la mano de los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos también. Sirve para desarrollar, para que se deriven de ella un sinfín de normativas, entre ellas el Código Penal, el cual, repito, desde mi perspectiva se encuentra en desuso y parcialmente derogado por la falta de aplicación del mismo y la utilización excesiva de las leyes especiales, que no en todos los casos deberían ser aplicables. También, por último y no menos importante, se tomó como punto de estudio y como base legal el Código Penal del año 2005. Servirá de estudio, también servirá para contrastarlo con las tasas de criminalidad, cuáles son los delitos que más se cometen en nuestra nación, y la forma en la cual tienen que ser sancionados dichos delitos, la proporcionalidad, si es adecuada o no, o por supuesto la relatividad de la norma. Con respecto al capítulo 3 y su marco metodológico, la presente investigación se caracteriza dentro del proceso de investigación como explicativa, ya que a través de la contrastación del Código Penal con las diversas tasas relacionadas a la criminalidad, se pretende explicar los motivos que generan el aumento, la falta de proporcionalidad de las penas y múltiples elementos que constituyen la falta de aplicación y la poca aplicación que tiene el Código Penal en sí. La misma también se encuentra referida dentro del tipo de investigación documental, ya que se caracteriza también por documentar, recopilar, analizar, contrastar y evaluar múltiples documentos contenidos bajo ciertos instrumentos que fueron de análisis y sirvieron de fuente, por supuesto. Por último, el método que se utilizó es deductivo, porque se mantiene que la conclusión se encuentra dentro de la misma premisa. Por supuesto, al evaluar todos los elementos que constituyen el delito, se puede obtener una conclusión de cómo se puede sancionar, prever y encuadrar mejor los tipos penales a las realidades que se presentan en el país. Con respecto al capítulo 4, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, es preciso abordar inicialmente el tema de los resultados. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, manifiesta que el aumento en Venezuela en relación a la criminalidad es excesivo, por llamarlo de alguna forma, o por darle un concepto.
Es excesivo porque para el año 2019, en relación al año 2018, existió un aumento de una variable entre el 7 y el 10%, lo cual es una cifra sumamente alarmante porque dentro de la región la violencia parece ir disminuyendo y en Venezuela la delincuencia toma como que más auge, se afianza mucho más dentro de nuestra frontera, tema sumamente alarmante. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia estableció que en el año 2019 murieron a cerca de 16.605 personas, una cifra sumamente exponencial y que en temas de cálculo representa que por cada 2.400 habitantes muere uno, una cifra que muchos años atrás, cuando se formulaba la Constitución del año 1929, hubiese parecido completamente ilógico e irracional, puesto que a través de la misma creación de la Quinta República se pretendía implementar un sistema jurídico que controlara todos los aspectos de la vida humana, para así otorgarle a los venezolanos la seguridad jurídica tan anhelada para aquel momento y los beneficios propios de un sistema netamente democrático, participativo y social. Con respecto a la fase 2, un delito doloso se considera así solo y exclusivamente cuando el agente material del daño está consciente del daño que está generando y que también está consciente de que su accionar está contemplado dentro del orden jurídico como una acción ilegal, es decir, un delito. Existen muchos tipos de dolo, uno de los más frecuentes, pero que los que menos se ha hecho manifestación es el dolo eventual. Existen hasta el momento 2 resoluciones por parte del Estado venezolano en relación al dolo eventual. No se tocará porque es alargar mucho más el video, pero el dolo como tal, para que se manifieste o se ejecute el tema del dolo, es preciso que la agente material esté consciente del daño que está generando. Con respecto a la fase 3 de los resultados, dichos factores que propician o aumentan la criminalidad están ligados a la deficiencia económica en primer plano, segundo, elementos sociales, culturales y temas relacionados con la idiosincrasia de cada persona, motivo por el cual es preciso que se haga un abordaje general en el momento de formulación de leyes o de la nueva o posible reestructuración del Código Penal, abordando todos los temas de la vida humana, de la vida social, desde la adolescencia o incluso desde la niñez, para prever posibles accionar o la copia de conductas delictivas. Las conclusiones. Con respecto a las conclusiones, en un primer término, se determinó que la relatividad de la norma no se ve sustentada en Venezuela, ya que tenemos un código penal completamente vetusto, que no se adapta en lo absoluto a la norma, a la realidad social que se presenta en el país. Por su parte, los cuerpos de seguridad del Estado no brindan la protección tan anhelada por el venezolano y que se encuentra contemplada en el artículo 55 de nuestra amada Carta Magna. Precisamente el Estado no brinda esa seguridad, ese ambiente de seguridad tanto jurídica como judicial, motivo por el cual el venezolano vive en una constante angustia y en una situación que no es propia de lo que se esperaba en la creación de esta Quinta República. Como segunda conclusión, tenemos que cada hecho punible que se ejecute ciertamente es de suma importancia para los órganos jurisdiccionales y por supuesto para los cuerpos de seguridad del Estado, pero hay que darle premura, hay que priorizar ciertos delitos para su atención, para la restitución de los daños de la víctima cuando sean pertinentes. El Código Penal, a partir de su título 9, establece los delitos contra la persona, que son los que desde mi perspectiva hay que darle mayor prioridad, son los que tienen que ser atendidos con mayor celeridad, aplicando los principios generales del derecho, aplicando la máxima aplicación del sistema punitivo del Estado, su ius puniendi. Es preciso también señalar que sin una ley previa no existe ningún delito, motivo por el cual el Estado tiene la obligación de garantizar que cualquier actividad que se considere ilegal o tal vez inmoral ya se vaya legislando en base a esa acción para controlarla y sancionarla desde sus inicios, no cuando está en su mayor auge. Finalizando, a través de diversos estudios se presentan que los factores que propician el aumento de la criminalidad están ligados, como lo indiqué anteriormente, a la condición social de cada individuo, puesto que el vivir criminal actualmente resulta sumamente atractivo para muchas personas, incluyendo a los adolescentes, que son particularmente y en parte manipulables por parte de ese estilo de vida que actualmente parece ser factible.
para estos jóvenes que no cuentan con calidad de vida suficiente, no tienen la posibilidad de asistir a centros educacionales, centros culturales, centros educativos, motivo por el cual es preciso que el Estado venezolano haga el abordaje correspondiente desde los niveles más bajos para así sopesar esta situación criminal que se presenta en nuestro país de forma terrible. Finalizando con las conclusiones, se recomienda estudiar los aspectos sociológicos y axiológicos de la sociedad venezolana para así implementar o realizar las medidas correspondientes para sopesar y controlar esta criminalidad desmedida que de una u otra forma hace vida en nuestro país. También es preciso señalar que existen ciertas organizaciones criminales que se inmiscuyeron de forma lastimosa en nuestro país y hacen vida de una forma deslumbrante, básicamente, porque no existe un freno, un control o unas medidas para prevenir que esa cultura foránea se siga propiciando y proliferando dentro de nuestro territorio nacional. También se recomienda la implementación de planes comunicativos que fomenten la participación ciudadana en cuanto a la información del proceso judicial, de los procesos jurídicos que se llevan a cabo en nuestro país, para que las personas tengan conocimiento de cuáles son sus derechos, cuáles son sus garantías, cuáles son sus obligaciones, cuándo comienzan y terminan los derechos de ellos, para así evitar y tratar de crear un poco más de conciencia. Es importante también hacer un abordaje en ciertos sectores donde la violencia es aún mayor. Esto con referencia a ciertos planes que se ejecutaron anteriormente que resultaron completamente nefastos, tanto para la sociedad como para el Estado. Las zonas de paz fue un plan que se pensó implementar en pro de la disminución de la violencia, que resultó todo lo contrario: mayor violencia, mayor facilidad de ciertos líderes, por darle una connotación, que simplemente se adueñaron de cierta zona, la controlan y simplemente tienen como una vida alterna que simplemente genera malestar dentro de la zona donde ellos lideran, entre comillas. Debido a la forma y el aumento desmedido y de reincidencia por parte de los actores criminales que integran la sociedad venezolana de forma lastimosa, es preciso que se haga una reformulación o reestructuración del Código Penal venezolano del año 2005 en pro de otorgarle una mejor proporcionalidad de las penas, mejor sanción, un sistema penal mucho más estricto, donde la aplicación de Luis Puniendi sea completamente estricto, que abarque todas las áreas, que prevea ciertas situaciones jurídicas. A partir del título 9 encontramos los delitos contra las personas, posteriormente encontramos los delitos contra la propiedad, que también son sumamente importantes, aún más en esta sociedad venezolana donde tiene ciertas carencias en cuanto a lo económico, y es preciso que se tome como motivo el malestar social para generar un cambio dentro del sistema jurídico en pro de satisfacer sus necesidades y acabar con lo que parece ser una mal pesadilla. Y ya para finalizar, después de Dios está el derecho, porque siempre busca la justicia. Me pareció una fase sumamente interesante, puesto que el derecho es la única forma de resolver los conflictos que se presentan en una sociedad, que en un conglomerado social, y es la forma más eficiente de encontrar el bienestar y la paz social. Muchas gracias por su atención.